Cuando hablábamos del Evangelio de Marcos en esta etapa, nos encontramos en el momento en que nuestro Señor Yeshua disputaba con escribas, con sacerdotes, con fariseos, con personas del gobierno de Israel. Todo esto ocurría después del día 10 de Aviv. Ustedes recuerden que Pascua, o sea, Pesaj, ocurre entre las 2 tardes del día 14 y el día 15 comienza Panes sin Levadura. Bueno, nuestro Señor Yeshua, siendo el Cordero, siendo el Cordero sacrificado, Él es sacrificado precisamente entre las 2 tardes del día 14. Previo a esto, en el día 10, Él ha ingresado en Jerusalén, en ese ingreso maravilloso, donde la gente coloca palmas y están haciendo esa oración, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ustedes recuerdan esto, donde él ingresa en un burrito, un pollino, como dice generalmente la escritura en castellano, un asnillo. Él ingresa sobre ese burrito en un ingreso de rey, donde él ingresa como rey y Mesías y la gente lo reconoce con las palmas. Eso ocurre el día 10, que es precisamente el día en el cual el cordero que se iba a sacrificar en Pesaj era presentado al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, y entre el día 10 y el día del sacrificio, el día 14, cada día se lo inspeccionaba, para que el animalito se viera que no tuviera ningún defecto. Se veían sus pelos, se veían las patitas, se veían los ojos, las orejas, se veía todo el animalito para que no tuviera ningún defecto. Si se le encontraba un defecto, era descartado y otro debía reemplazarlo. Simbólicamente, esto representa también lo que fue la inspección que recibe nuestro Señor Yeshua, Jesús, a partir del día 10, cuando es interrogado por los escribas, sacerdotes, fariseos y por miembros del gobierno. Recuerden ustedes que también los llamados herodianos en realidad eran personas del gobierno de Herodes. La frutilla del postre, como digamos, de la inspección, es precisamente la que hace Pilato cuando dice no encuentro ningún mal en este hombre, ¿verdad? O sea, no encuentro defectos directamente, porque realmente esa fue la expresión. Bueno, aquí nos encontramos en una de esas inspecciones que nuestro Señor Yeshua recibe. Y esta inspección, que voy a ser franco, no es una inspección con maldad, ¿sí? Sino que es algo que tenía que ocurrir, porque las inspecciones de los perushim, de los fariseos y de los saduquim, de los saduceos, tenían un componente de maldad, querían hacerlo caer, entramparlo, pisar el palito, ¿sí? Querían hacer escándalo, querían provocar algo que hiciera que Yeshua no solamente espiritualmente quedara invalidado, sino que además fuera una causa para ser reo, para ser llevado ante los tribunales romanos. ¿Por qué eran tan cobardes estas personas? Y hay que decirlo, eran tan cobardes, fariseos, saduceos, herodianos, que no se animaban a tomarlo prisionero ellos. Yo sé que cuando se dio la película, esa de Mel Gibson, creo que se llama La Pasión, ¿no? La Pasión de Cristo, hubo muchas críticas acerca de la imagen que Mel Gibson dio de los fariseos y de los sacerdotes, porque los ponía como personas con muy malas intenciones, conspiradores, pero realmente les molestó a los que son igual que ellos, porque realmente estas personas obraron como lo que eran, como personas entregadas a las tinieblas, con mentes entenebrecidas, que hicieron todo lo posible y lo necesario para buscar la muerte del Mashiach, sin saber que lo que estaban haciendo era profético. Pero eso no quita la maldad que tuvieron. Así como lo que hace Judas, el Iscarión, ¿sí? El Judas Iscarión, el Judas Iscariote, así como lo que hace ese personaje, estaba dentro del plan de Dios, pero no lo exculpa. Su memoria sea borrada. Pero dentro de estas, como digo, dentro de estas inspecciones, van a ver que la inspección del escriba no es una cosa hecha con toda esta carga de maldad.
Y de hecho el Señor lo reconoce. Observemos esto. Como dije, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, donde un escriba prueba a nuestro Señor Yeshua en cuanto a los mandamientos. Ahora, ustedes van a ver, ahora lo voy a leer, la importancia, la trascendencia de la pregunta que este hombre hace tiene que ver porque todos los mandamientos se desprenden de estos dos. Como seguramente todos ustedes conocen, ¿sí?, el contenido de esto que yo voy a leer, me voy a detener en algún aspecto que no se ha visto en otra ocasión. Entonces estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, versículo 28 al 31, vamos a leer. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bueno, nuestro Señor Yeshua establece que hay un primer mandamiento y un segundo mandamiento. O sea, ¿por qué un primero y un segundo? Porque todo el conjunto de las disposiciones de la voluntad de Yahweh, que llamamos mandamientos, hacen hincapié en dos relaciones primordiales. Es como dos columnas sobre las cuales está asentado todo. La relación que el ser humano tiene con el Creador y la relación que el ser humano tiene con sus pares, con los otros seres humanos. Ahora, ¿en qué se resumen todas las posibilidades de relacionarse adecuadamente, o sea, en forma correcta con el Creador? En primer lugar, en reconocer la unidad que hay en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a partir de ello, amarlo en todos los aspectos. ¿Y en qué se resume todas las posibilidades de relacionarse adecuadamente con el resto de los seres humanos? En amar al otro ser humano de la misma manera en que se está obligado a amarse a sí mismo. Ahora, ambas cuestiones están relacionadas por una misma amalgama, digamos, ¿sí? Imaginemos ladrillos, dos ladrillos que tienen el mismo mortero que los une, la misma sustancia. ¿Cuál es la sustancia que une todo esto? Y obviamente el amor. Pero cuidado, la idea de amor nuestra, hebrea, es una idea muy diferente a la idea de enamoramiento o romanticismo que se ha propugnado durante algunos siglos y que se reverenció a partir del siglo XVIII y del XIX. ¿Sí? Confundir el amor con sentimentalismos, con romanticismo. Amar no es un sentimiento. Amar es un verbo. Amar es acción. Por eso es que el amor no se ve en sentimentalismos, sino que se ve en acciones. Y en cuanto a Dios, una de las formas en que el amor se manifiesta es precisamente en cumplir su voluntad. De igual manera, Dios ha manifestado su amor por la humanidad no con palabras bonitas, ni dando bombones ni flores, sino lo que lo hizo a través de un acto de supremo sacrificio, entregando a su Hijo. Bueno, seguramente esto nos sirve como repaso para recordar algunas cosas referidas a los mandamientos, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito en esto. Hay un punto, como dije, vamos a ver algo que no se ha visto, que no hemos dicho en otras veces. Voy a leer nuevamente los versículos 30 y 31. El 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Bueno, esto es algo que nosotros, en la casa de Judá, y que los invito a todos, rezamos todos los días. Se llama Shema, ¿sí? Yo todas las mañanas, al comenzar mi jornada, lo primero que hago es recitar el Shema. ¿Qué es esto? Esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. ¿Sí? Obviamente que yo lo digo de memoria, pero cualquiera lo puede leer. Eso, cualquier persona de la casa de Judá, y estoy pensando en Pablo, en Pedro, en Nataniel, en Yeshua mismo, ¿verdad? Todos, al comenzar la jornada, recitaban el Shema. Y al día de hoy, toda persona de la casa de Judá que practique, lo primero que hace es recitar el Shema.
¿Qué es esto? ¿Sí? Pero el Shema no termina ahí. El Shema no termina en esta parte, en versículos, como les dije, del 4 al 9 de Deuteronomio 6. También se le agrega esto de amar al prójimo como a uno mismo. Por eso es que el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como les dije, toda la estructura de la voluntad de Dios se apoya en dos columnas, que son estos dos mandamientos. Uno que nos indica cómo relacionarnos con Dios y otro que nos indica cómo relacionarnos con el prójimo. Y lo que los une es precisamente el amor, pero no el amor sentimentalista, sino que el amor como acción. En el caso de amar a Dios, ¿y cómo amo a Dios? Haciendo sus mandamientos. ¿Cómo amo a mi prójimo? Sirviéndolo. Ahora, hay una palabra acá que yo sé que nunca se han detenido en esto, que es el comienzo del versículo 31. Dice, y el segundo es semejante. Deutera jauté. El segundo es semejante. ¿Qué tiene esto de importante? Muchas veces hemos dicho que en las Escrituras no hay palabras ociosas. ¿Por qué habrá aclarado esto de que el versículo es semejante? ¿Semejante en qué? Bueno, la respuesta sencilla está en pensar que lo que asemeja, como dije antes, hagamos mandamientos es el amor. Ahora, ¿es lo mismo amar a Dios que al semejante? Y bueno, miren, ambos amores, para decirlo de alguna forma, tienen dificultades similares. Pensemos en cada uno de ellos. El primero que hace referencia a amar a Dios. ¿Pensamos que esto es sencillo? Yo sinceramente creo que no. ¿Cómo le decimos a una persona que debe amar a un ser que no ha conocido? Por lo general, cuando se trata de decir esto, enseñar, lo que hacen algunas personas es tratar de ejemplificar o humanizar a Dios de forma que se pueda comparar a algo conocido. Por eso dicen, Dios es un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Muchas veces se ha escuchado esto, incluso alguna parte de la Biblia tiene algo similar. Es cierto, pero yo hago una pregunta. ¿Qué ocurre si le decimos esto a una persona que ha tenido una familia, como se dice ahora, disfuncional, donde el padre era un alcohólico que golpeaba a la esposa y a los hijos y se la pasaba de vago? Seguramente esto lo han pensado o lo han vivido, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien que la mataba a palo a la esposa, yo le digo, Dios es como un padre amoroso? ¿Y qué sabe lo que es un padre amoroso? Bueno, esto es parte del problema de identificar amor con buenos sentimientos. Si partimos de la base de entender que amar es en primer lugar hacer la voluntad del Padre, entonces esto no va a pasar necesariamente por el tamiz de los sentimentalismos. Yo me pongo contento, obviamente, como cualquiera, de que la mayoría, de que el 99% hayan tenido hermosas familias con buenos padres y buenas madres. Pero hay una gran parte, y digo esto, si pensamos que vamos a ir a la calle, ¿verdad?, a compartir con el que más necesita, hay una gran cantidad que no han tenido esto. Entonces, si tratamos de pasar el Evangelio por el sentimentalismo del Padre amoroso, permítanme usar un rioplatencismo, vamos muertos, porque por ahí no pasa la cosa. El predicar un Dios que la gente no puede llegar a entenderlo porque su vida ha estado plagada de cosas horribles en cuanto a lo que sería la organización familiar, bueno, va a llevar a que necesariamente ese evangelio sea rechazado. ¿Y saben por qué? Porque yo también lo rechazo. Porque no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Se ama a Dios por ser el dueño del universo y porque el destino de todos los seres humanos, incluidos nosotros y aquellas personas a las que queremos y apreciamos, están en sus manos. Y amarlo es hacer su voluntad, no es tener buenos sentimientos. En la medida que una persona haga su voluntad, va a estar en sintonía no solamente con Dios, sino además con toda la creación misma. Y todas las cosas le van a venir a bien. Cuando hay personas que han tenido una vida desastrosa, que han tenido padres desastrosos, abuelos desastrosos, que han tenido incesto en sus hogares, que tienen un medio hermano
que es hijo por ahí de una media hermana, y que ocurren todas estas cosas espantosas. Cuando una persona ha vivido con todas estas situaciones, obviamente que no podemos predicar a partir de los sentimientos, porque el sentimiento que tienen es terrible. Y esto queda grabado. Alguien dirá, bueno, pero ¿es tan así? Sí, ¿saben que sí? Hay familias que son realmente muy disfuncionales, como se dice ahora. Hay familias que han sido tan desastrosas que han terminado realmente en situaciones muy tristes y muy violentas. Y puedo dar fe de que estas cosas ocurren porque mi medio hermano está preso por haber matado a mi padre. Entonces, a una persona que vive esas situaciones, ¿les voy a hablar de sentimentalismo para amar a Dios? No, realmente la cosa no va a pasar por ahí. Amar a Dios, en el caso de esas personas, se va a transformar en buscar hacer su voluntad para tener una vida diferente, para que su vida pueda cambiar, para poder ponerse en sintonía con lo que Dios quiere y poder ser la bisagra, el cambio en toda una historia familiar. Qué cosa tan hermosa, y esto tengo que reconocerlo, creo que se lo escuché decir a Jim Staley, qué cosa tan hermosa es ser la bisagra en una historia familiar. Cuando digo bisagra me refiero, ¿verdad?, a esa parte, ¿no?, que permite el movimiento de un lugar hacia otro. Qué cosa hermosa ser la persona en la cual cambió la historia de una familia. Bueno, eso es algo que nosotros le podemos brindar a las personas cuando le brindamos el Evangelio. La posibilidad de que toda esa mala historia familiar cambie con ellos y a partir de ellos. Y lo que sí les puedo asegurar, que cuando la persona esté en sintonía con lo que es la voluntad de Dios, todas las cosas le vendrán a bien. Alguien puede decir que estoy siendo demasiado bruto con el pensamiento que estoy exponiendo. Bueno, acuérdense las palabras de Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los que aman a Dios, ¿quiénes son? Los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos. Entonces, si la persona cree en Jesús, cree en Yeshua, que Él entregó su vida, que le puede cambiar la vida, que Él a través de su sangre lo limpia de todo lo malo que haya hecho y empieza a caminar conforme a lo que es la voluntad de Dios, o sea, deja de fornicar, deja de tomar vino hasta tirar, estar tirado en el piso, deja de drogarse, empieza a trabajar, empieza a limpiar la casa, empieza a ser ordenado con su vida, empieza a ser ordenado con sus relaciones, todas las cosas lo van a ayudar a bien. No es un invento de Ricardo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esto es parte de lo que le podemos ofrecer a la gente. Y por supuesto, la semejanza en esto está en el amor al ser humano. Y acá nuevamente tenemos la cuestión de poder entender el amor. Miren, la realidad que vivimos a veces en Sudamérica, en nuestros lugares, tenemos mucha gente en Uruguay, en Argentina, pero también tenemos gente en otros países. Tenemos gente, por ejemplo, en Colombia. Y en Colombia tenemos, tenemos algunos hermanos y tenemos algún hermano que ha combatido la guerrilla. No voy a dar los nombres, pero ustedes saben que yo tengo soy, digamos, el nexo entre todos. Hay algunos hermanos, algún hermano, que ha tenido que combatir a la guerrilla en el monte, a la guerrilla comunista. Ahora, si soy un soldado que estoy en el monte combatiendo la guerrilla, ¿tengo que sentir un afecto especial por el enemigo que me está disparando detrás de una empalizada en el monte? ¿O también somos seguidos en Ucrania? ¿O el ucraniano debe sentir un afecto especial y regalar rosas al ruso que está escondido detrás de un muro desde donde está lanzando una granada? ¿Qué tontería es esa? Y entonces el amor, bueno, el amor se va a verificar en acciones que rechacen la crueldad, el salvajismo. El amor se va a ver en dar cuartel al enemigo que se rindió, en dar atención médica conforme a las posibilidades al enemigo herido, en respetar el cuerpo del enemigo abatido. Y alguien dirá, pero Ricardo, ¿por qué nos está contando estas cosas? Porque ¿saben qué? También nos consultan estas cosas.
Porque no son todas preguntitas acerca de un micro que no llega a tal lugar o un paro que hizo que el tren Roca no llegue. También nos llegan preguntas y también nos llegan testimonios de gente que está recibiendo un bombardeo en Ucrania. No todo pasa por Argentina, Uruguay o algún país que esté gozando de cierta paz en América. Hay creyentes nuestros, hay hermanos, que hoy están recibiendo bombardeos de parte de Rusia. Y esta gente también nos pregunta, ¿y cómo se ama en estas situaciones? Bueno, en estos lugares hay acciones que se llevan adelante humanitariamente en un conflicto, como lo que dije recién. Una primera aproximación al porqué de que Yeshua haya dicho que son semejantes está en la misma unidad que ambos tienen a partir del amor. La semejanza está fundamentalmente en el servicio. Cuando yo amo a Dios, lo sirvo. ¿Cómo lo sirvo? Él me dijo que cuente los días hasta llegar a Shavuot. Listo, cuento los días. Eso está mostrando mi amor por Dios. Dios no necesita que yo le diga te quiero. Si se lo digo, excelente. En esa acción para con Dios y para con los seres humanos es donde se ve el amor. Aquel que le da un pedazo de pan, una comida, un abrigo al pobre, está mostrando amor. No necesita que yo le diga te quiero, te amo, hermano, y se va y lo despida así. Es preferible que yo sea mudo y que le dé una ropa para que se pueda cobijar, o que prepare, dentro de mis posibilidades, una caja con comida y la pueda compartir, o que le pueda dar también un dinero por ahí para comprar un medicamento. Ahí se estaría viendo el amor, no en que le diga te quiero. Esa es la semejanza que nos indican los mandamientos. Pero como digo, esta es una primera aproximación. La pregunta del escriba que estamos analizando está dentro del conjunto de inspecciones que el Mesías recibe para ser probado como el Cordero de Dios. Como ya expliqué de lo que ocurrió en la entrada de Jerusalén. Ahora, en cada una de las inspecciones, lo que estamos recibiendo es información acerca de nuestro Señor Yeshua como el Hijo de Dios, como el uno mismo. En un pueblo escogido, que ha sido dividido en dos casas, en el norte y en el sur, el único que puede reunificar a ambos pueblos es precisamente el Mesías. Recuerden el texto de Ezequiel, donde dice, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Se acuerdan de este texto de Ezequiel? Ustedes lo pueden buscar. Bueno, no sé si alguna vez lo pensaron, pero cuando se juntan los dos palos, ¿sí? Porque de hecho el profeta lo hace, cuando se juntan los dos palos, ¿qué es lo que se forma? Se forma una cruz. Y es solamente en la cruz donde se puede encontrar la reunión de ambas casas. De hecho, a mí, como circunciso, como la casa de Judá, ¿qué me une? Me une el Mesías a la casa de Efraín. Les quiero revelar un misterio un poco difícil de entender. Hablé acerca de la cuestión del amor que une ambos mandamientos, pero dejé de lado el comienzo del primero de los mandamientos, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Miren, muchas veces escucho en personas vinculadas al judaísmo rabínico que se nos escupe a la cara la cuestión de la unicidad de Dios. Nos dicen, ¿acaso no leen en las Escrituras que Dios es uno? ¿Cómo pueden decir que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo pueden decir que son tres personas? Bueno, la verdad es que lo que digan los miembros del judaísmo rabínico o caraíta o lo que fuera, que niegan a Yeshua, no me interesa contestarles, porque sus mentes están entenebrecidas. El problema está en tantas personas que, viniendo del cristianismo, se ponen a indagar en los portales judíos, investigando cosas para las cuales no están preparados y para las cuales no tienen respuestas y terminan confundidos y negando a Yeshua. Quiero una vez más decir esto, hasta el cansancio aconsejo, no investiguen en Internet, porque no están capacitados para hacerlo. No se metan en los portales judíos, porque no están capacitados para contestar lo que leen.
No repitan como papagayos, como loros, cualquier cosa que lean. ¿Por qué? Porque muchas veces están citando a canallas que niegan a Yeshua. Hay personas que creen que pueden hacer un collage, un cóctel de conocimientos. Miro un poquito en internet de esto, miro un poquito de otro y salen a enseñar, a hacer videos y enseñando. ¿Quién los levantó como maestros? Si supieran el daño que están haciendo, si tuvieran aunque sea un poco de temor de Dios. Pero por desgracia, esas personas que toman cualquier porquería, que andan dando vueltas y se colocan como maestros, también han comenzado a tener su mente en tinieblas. Miren, he visto un supuesto estudio de una jovencita que mezclaba teología cristiana con cabalá, con falsa profecía, con no me acuerdo qué más. Un creyente que reposteaba en su Facebook una supuesta enseñanza de idioma hebreo, cuando en realidad lo que estaba copiando era gematría cabalista. Y alguien me dirá, ¿y eso qué es? Y yo digo, no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saber qué es gematría cabalista o notaricón. Seguro que la mayoría de los que me están escuchando no saben lo que es. Bueno, perfecto. Como no saben lo que es, no copien cualquier cosa que vean, porque quizás están copiando esto y no lo saben. Repito, si no tienen noción de lo que estoy diciendo, ¿por qué copiar algo que no se sabe lo que es? Volviendo al mandamiento. Dios es uno, Yahweh Ejad, así como marido y mujer son uno, así como Yeshua y la iglesia son uno. Hay una integración profunda que se produce, pero que no confunde, que no diluye la personalidad de cada uno. Y este reconocimiento de Padre, Hijo, Espíritu Santo e Iglesia en una unión espiritual hermosa es la verdadera luz de los justos, la Or Asadikim. En el pasaje que estamos analizando del escriba consultando a Yeshua, vemos que al final, luego de la respuesta del Señor, se produce un silencio en el versículo 34, donde dice, y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Eh? Nuevamente, Marcos capítulo 12, vean el versículo 34, dice, y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué? Porque preguntar es cuestionar, es inquirir quién es este que está respondiendo con sabiduría y que nos deja callados. Este que está pasando la inspección. Es como preguntarse, ¿quién es este rey de gloria? Miseme Jacabod. ¿Quién es este rey de gloria? Permítanme recordar un salmo de David, el 24. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Elohim de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, el Melech Kabod. ¿Quién es este Rey de Gloria? Misé Melech Kabod. Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Misé Melech Kabod. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh Sbaot, Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Selah. Si ustedes leen este salmo, el 24, van a ver que en dos ocasiones aparece la palabra Selah. Si bien hay que reconocerlo, no hay un acuerdo completo acerca del significado de esta palabra, muchos entendemos que se trata de un llamado a la meditación, a reflexionar en lo que se está leyendo, diciendo o escuchando, ¿verdad? En el caso de ustedes. Considero que es así porque cuando se medita en la palabra de Dios, podemos decir que amor en el corazón la palabra reveló. Abba Beleb Gilá. Este salmo es impresionante porque determina quiénes son los escogidos que llegarán a la presencia del Hijo de Dios. Me refiero a esta parte del salmo que dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? Observen ustedes que este escriba no es un malvado buscando hacer caer a Yeshua. De hecho, el mismo Mesías dice, no estás lejos del reino de Dios. Creo que la frase del Salmo 24 se aproxima a personas como este hombre, ¿sí?
estos que subirán al monte de Yahweh. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Mi alevear Yahweh. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora, ya que tenemos un poquito de tiempo, permítanme extenderme en algo. ¿Qué es este monte de Yahweh, este Bear Yahweh? Bueno, hay dos montes importantes en la historia de nuestro pueblo. El monte Sinai, o Sinaí, ustedes en castellano lo conocen así, donde fueron entregadas las dos tablas, ¿sí?, que contenían el contrato matrimonial de Yahweh con la iglesia, el decálogo, los 10 mandamientos. Y por otro lado, el monte Moriah, donde se ubicó el templo. Y esto me da pie para explicar una pequeña diferencia, ¿sí?, para poder entender algunos textos bíblicos, o sea, la diferencia entre monte Moriah y monte Sión. El Moriah, el monte Moriah, era la colina donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan? Génesis 22. Y donde posteriormente se construyó el templo de Salomón. Eso ustedes lo pueden ver en el segundo libro de Crónicas. El monte Moriah era el centro espiritual de Israel. Hoy, si alguien va a Israel, se identifica con la Temple Mount, con la colina del templo. Es la explanada donde estaba el primer y segundo templo. Actualmente está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Y por otro lado, el monte Sión se refería a la colina oriental de Jerusalén. A esto se le llamaba la ciudad de David. Este lugar fue conquistado por el rey David. Esto ustedes lo pueden ver en 2 de Samuel. Era donde David estableció su capital y construyó el palacio, ¿sí? Eso era como el centro político real de Jerusalén, donde estaba el poder davídico. Con el tiempo, el significado de monte Sión se expandió para incluir la importancia religiosa, ¿sí? Especialmente después de que el arca se trasladó para ese lugar y de que se construyó el templo en el adyacente monte Moriah, o sea, estaban pegados. ¿Qué es lo importante de esto? El monte Moriah era la colina del templo, perdón, tenía la importancia religiosa, y el monte Sión tenía la importancia política, era la colina de la ciudad de David. Como dije, con el tiempo Sión pasó a referirse para toda Jerusalén. Pero lo interesante de esto, la referencia al Salmo 24, es al centro espiritual del mundo, que no podía ser otro que el monte Moriah, el lugar donde Abraham estuvo por sacrificar a Isaac y donde luego se construyó el templo. En un sentido espiritual, esta pregunta, Beat Yahweh, acerca del monte de Yahweh, ¿quién ascenderá al monte de Yahweh?, obviamente nos habla de un ascenso espiritual en la vida del ser humano. ¿Sí? O sea, ¿quién ascenderá espiritualmente? Y por otra parte, fíjense que dice, Umeya Kumbikon Patsho, ¿sí? ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, permítame recordar nuevamente a Ezequiel. Hoy me la agarré con este profeta. Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Así dice el Señor Elohim, aún permitiré que la casa de Israel me pida esto, los multiplicaré como un rebaño de hombres. ¿Sí? Arbeo Tam Katzom. Dice, permitiré que la casa de Israel me pida esto, que sean multiplicados como un rebaño de hombres. Arbeo Tam Katzom. Los reuniré como un rebaño. ¿Quiénes son los que estarán entonces en su lugar santo? Pues aquellas ovejas encontradas de la casa de Israel, reunidas junto con sus hermanos de la casa de Judá. Por eso hago tanto hincapié en que tenemos que salir a buscar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Arbeo Tam Katzón, Él los va a reunir como rebaño. Simplemente nosotros tenemos que dar el llamado, porque es Él quien los une como rebaño. Y por supuesto, reunidos juntos con sus hermanos de la casa de Judá, todos ellos reunidos como ambos palos de Israel y Judá en las manos del Mesías, ¿mediante qué gran herramienta? Mediante la cruz. Cuando juntamos, como decía Ezequiel, el palo de Judá y el palo de Israel, en las manos del Mesías se forma la cruz. Lo único que puede volver a reunir al pueblo de Israel y hacer que este rebaño suba al santo monte es precisamente la cruz. Todo aquel que no cree en la cruz no puede ser reunido. Y quizás alguno de mis paisanos esté escuchando esto. El que no sigue la cruz no va a ser reunido. En la cruz está el sacrificio. Y no estoy hablando de la cruz católica que aparece con un muñeco del Mesías muerto. No, estoy hablando de la victoria en la cruz.
de nuestro Señor, que venció mediante su muerte y mediante su sacrificio en la estaca de ejecución en la cruz, venció al pecado y venció a la muerte. Fíjense que el versículo de Ezequiel nos dice, permitiré que la casa de Israel me pida esto. Esto también se puede traducir como aún seré buscado por la casa de Israel para hacer de ellos. ¿Sí? Permitiré que la casa de Israel me pida esto, que yo los una. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir? ¿Qué es lo que nos permite pedirle al Creador? Pensemos que la Escritura nos dice, los multiplicaré como un rebaño de hombres, arbeo tam katzon. ¿A quiénes va a multiplicar de esa forma? Y obviamente, a los que se dispersaron entre las naciones. Ayer pisru bageoim, o sea, los que quedaron dispersos entre las naciones. Hoy hay miles, tal vez millones de personas perdidas, hermanos nuestros que se encuentran en la incertidumbre, en la pobreza espiritual, y desgraciadamente muchas veces material, cuyas almas están clamando en su interior, diciendo con gemidos indecibles, Abba tigal oti, Padre, redímeme. Queridos hermanos, Elei Amina Mashiach, estos son los días del Mesías. Estos son los tiempos en los cuales solamente debemos tener Emunat Mashiach, fe en el Mesías. Repito, Elei Amin a Mashiach, estos son los días del Mesías. Lo único que se nos pide es Emunat Mashiach, es fe en el Mesías. Recuerden que cuando Jacob debía volver a nuestra tierra, ¿qué hizo? Bebeishalach Jacob Malachim Lefanam. Y envió Jacob mensajeros delante de él. Permítanme preguntar de nuevo esto. Cuando Jacob debía volver a nuestra tierra, recuerden ustedes, cuando sale de la tierra de Labán y debe volver a nuestra tierra, ¿qué hace? Bebeishalach Jacob Malachim Lefanam. Y envió Jacob mensajeros delante de él. En Jacob hay una sombra profética de nuestro Salvador. Dentro de poco tiempo, Él volverá. Pero antes de que esto ocurra, tiene que ser rescatada la mayor parte de la casa de Israel perdida en las naciones. Hoy, esos malajim, esos mensajeros que Yeshua está enviando, somos cada uno de nosotros. Bebeishalach Yeshua malachim lefanam. Y envió Yeshua mensajeros delante de él. Hoy, cada uno de nosotros está recibiendo esa orden, como la que Jacob le dio a sus siervos mensajeros. Y Yeshua está dando esta orden a sus siervos mensajeros. Bebeishalach Yeshua malachim lefanam. Y envió Yeshua mensajeros delante de él. Porque pronto él viene y sus hijos, nuestros hermanos, de la casa de Israel que está perdida en las naciones, tienen que ser encontrados. Porque cuando Él vuelva, ya no va a haber más tiempo. Mi nombre es Ricardo y este es un audio y seguramente un video para las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos siguen. Tomemos este mensaje que viene de parte del trono. Be'ishalach Yeshua malachim lefanam. Y envió Yeshua mensajeros delante de él. Tengan paz.